necesitamos conocer al Señor cada vez más. A medida que vamos conociendo al Señor, vamos creciendo en muchos aspectos. Pero es triste ver cómo algunas personas tienen al Señor como si fuera el genio de una lámpara, ¿verdad? Froto la lámpara, vengo con mis deseos y si lo cumple, pues Dios es bueno. Y si no lo cumple, pues me frustro y llevo una vida apática en el Señor, llevo una vida pobre, en pequeñez. Y llega un momento en que dejo de venir incluso a la congregación. Otras personas tienen otro concepto del Señor, que el Señor es como si fuera un señor mayor, bonachón, afectuoso, una especie de Papá Noel, ¿verdad? Condescendiente. No importa, el Señor me perdona, no importa lo que haga, porque el Señor sabe mi situación. El Señor no se aira por nada, porque Dios es amor. Y en nombre del amor de Dios, vive en una falsa tolerancia que no viene de Dios. Ese no es el Dios que hay en la Escritura. Ese no es el Dios que yo conozco y que se nos revela en la Escritura. Hermano, y lo digo con tristeza en mi corazón. Por eso creo que es apremiante predicar acerca del conocimiento de Dios. Y en la medida que vamos conociendo al Señor, vamos creciendo en todos los aspectos. ¿Por qué debemos conocer los atributos de Dios? Recientemente venía nuestro hermano Nehemías a predicar, no sé si recordáis, él es el pastor de la Iglesia Bautista de Priego. Y ese día también el Señor golpeaba mi corazón de una forma muy directa, porque el texto que él nos expuso, que fue en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, en el versículo 29, hay una disputa teológica de los religiosos de aquella época con nuestro Señor Jesucristo. Sabéis que siempre sus preguntas iban con la finalidad de hacerlo tropezar, de hacerlo caer, de pillarlo en algo. Pero el Señor respondía de forma magistral, no había forma, ¿verdad? Pero me llamó la atención mucho en ese versículo, porque el fin del debate es una pregunta que lanza un escriba y le dice: ¿cuál es el primer mandamiento? Y el Señor, ese mismo pasaje se recoge en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas, y el Señor a esa pregunta responde lo que todos sabemos y lo que todos probablemente respondamos, ¿no? Amarás al Señor con todo tu corazón, y amarás al prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Pero en este Evangelio de Marcos, el Señor responde de otra forma, y me llamó mucho la atención porque he pasado muchas veces por ese pasaje y nunca me he dado cuenta de la implicación. El Señor responde, lo tengo aquí, si queréis ir a la palabra, si no lo tengo aquí y lo voy a leer, ¿vale? Se encuentra en Marcos 12:29. Ante la pregunta del escriba que le hizo, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Jesús respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor con todo tu corazón, ¿verdad? Y amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Qué va implícito en esta cláusula nueva que nos recoge el Evangelio de Marcos? El Señor quiere darse a conocer. El Señor quiere mostrarse a su pueblo. Es importante el conocimiento del Señor. Y en la medida que conozcamos a Dios, se va a gestar en nosotros un amor natural por el Señor. A medida que vamos creciendo en el conocimiento del Señor, por la palabra, por la relación que tenemos con Él, por medio de la oración, por medio de una vida piadosa, eso va gestando en nosotros un amor genuino por Dios, un amor que nace del corazón, no un amor fingido. Y también va a gestar en nosotros el amor por el prójimo. Por tanto, de ahí la importancia de estudiar los atributos del Señor. Si no conocemos a Dios, ¿cómo le vamos a servir? ¿Cómo le vamos a obedecer? ¿Cómo vamos a amarle como Él quiere que le amemos? En espíritu y en verdad, que le adoremos. ¿Cómo vamos a amar al prójimo si no conocemos al Señor? Conforme vamos creciendo en cuanto al conocimiento de Dios, vamos a tener más fe. Y hablo de fe en cuanto a confianza. Nuestras vidas van a atravesar momentos complicados, como todos. Estamos aquí. Dice la palabra que tendremos aflicciones.
pero vamos a confiar en uno que ha vencido al mundo, ¿verdad? Confiamos en el Señor porque es soberano, porque sigue gobernando desde su trono. Y esa es nuestra confianza. Vamos a tener gozo, vamos a tener contentamiento, independientemente de la situación, hermano. A veces se presentan situaciones muy difíciles, pero vamos a saber llevarlo. Y por último vamos a tener esperanza. Esa esperanza que nada ni nadie puede arrebatarnos, que es que algún día vamos a estar con Él, algún día vamos a estar con Él por toda la eternidad, disfrutando de tener a Dios cara a cara, disfrutando de todo su esplendor. Amén. Así que, ¿qué son los atributos de Dios? ¿Qué significa esta palabra tan atributos? Los atributos son los rasgos del carácter de Dios, según se nos muestran y se nos revelan en la Escritura, ¿verdad? Los atributos componen el ser de Dios, su naturaleza. Y dentro de los atributos, si vaya a la mayoría de libros de teología, se han dividido en dos grupos. Algunos teólogos ponen nombres muy raros para hacer esa división entre los atributos de Dios, pero yo quiero hacer las cosas fáciles, ¿verdad? Y creo que los nombres más sencillos de entender son: la división de los atributos de Dios se dividen en atributos comunicables y atributos incomunicables. ¿Qué son los atributos comunicables? Son aquellos atributos que a Dios le ha placido compartir con nosotros. ¿Como cuál? El amor. Dios es un Dios de amor, pero el ser humano es capaz de reflejar el amor de Dios y es capaz de amar, ¿verdad? Salvando las diferencias que hay entre el amor de Dios, que es perfecto, y nuestro amor. La santidad, la justicia, son atributos que parten del ser de Dios, pero Él ha querido compartir con nosotros. Y luego están los atributos incomunicables, son aquellos que pertenecen exclusivamente al ser de Dios y no puede compartir con nosotros. ¿Como cuál? Pues por ejemplo la eternidad. Dios es un ser eterno, Él no tiene principio ni fin, no ha sido creado. ¿Alguno de vosotros puede decir eso? ¿Verdad que no? Ninguno de nosotros, todos hemos partido desde un punto de la historia. Por tanto, el ser humano no puede ser eterno. La inmutabilidad de Dios. Dios es un ser inmutable en su ser, en su naturaleza, en su esencia. El ser humano no. ¿A qué mudamos muchas veces? ¿A qué cambiamos bastante? Pero Dios no. Dice Santiago que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. La omnipotencia, la omnipresencia, hay un montón de atributos que solo pertenecen al ser de Dios y no ha querido compartirlos con nosotros, ¿verdad? Antes de pasar ya a desarrollar el atributo de la santidad de Dios, me gustaría hacer una puntualización que quiero que quede clara. Pienso que todos lo sabéis, ¿no? Pero quiero dejarlo claro. Cuando hablamos de los atributos de Dios, cuando estamos hablando de su esencia, tenemos que entender que Dios es uno, pero en tres personas, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. No quiere decir que el ser de Dios, el Padre ocupe el 33%, el Hijo el otro 33% y el Espíritu el otro 33%. No. Cada persona es 100% Dios y cada persona es igual a la otra en cuanto a perfecciones, en cuanto a atributos, en su ser, en su naturaleza. Todos comparten los mismos atributos. Ahora, ¿es lo mismo el Padre que el Hijo y es lo mismo el Hijo que el Espíritu? No. Cada persona es diferente en cuanto a qué, en cuanto al rol en la salvación, en cuanto al papel que desempeña cada uno en la salvación. El Padre nos predestinó en amor, el Hijo vino, cumplió con la voluntad del Padre, con una vida perfecta en santidad, una muerte la cual recibió toda la ira de Dios por culpa de nuestro pecado, y una resurrección al tercer día, ¿verdad? Él cumplió con la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo aplica a nuestros corazones la redención de Jesús, ¿verdad? Entonces, partiendo de esos conceptos, lo tenemos claro hasta aquí, ¿verdad? Pues vamos a pasar a desarrollar un poquito
lo que es la santidad de Dios. Hermano, de verdad que siempre, a mí particularmente, cuando tengo que compartir algo, vengo con ese temor, pero hoy es algo que me invade, de verdad, me sobrepasa, porque hablar de la santidad de Dios, hablar de los atributos de Dios en su propio ser, en su propia naturaleza, es complicado, ¿verdad, hermano? Es complicado. Y me viene a la mente el pasaje en Moisés, ¿verdad? De Moisés en Éxodo, cuando él ve la zarza ardiendo, y esa zarza que no se apaga, y él por curiosidad va a ver qué pasa, y el Señor le dice: Moisés, descálzate, porque estás pisando tierra sagrada, ¿verdad? Estoy parafraseándolo de alguna forma. Y creo que si me acompañáis en este estudio, sería bueno que nuestro corazón se descalce delante de la santidad de Dios. Que nuestro corazón se abra de par en par para conocer al Señor. Amén. Muchas veces cuando hablamos de santidad, de sagrado, de santo, depende del qué contexto estemos hablando, las personas tienen diferentes conceptos de lo que es la santidad de Dios, ¿verdad? A veces hablas de lo sagrado y ellos lo vinculan a un lugar, otras veces lo vinculan a un objeto, incluso habla de santo y lo vinculan con personas, hombres y mujeres que han tenido vidas con un alto grado moral, ¿verdad? Han marcado la diferencia, y ese es el concepto que muchas personas tienen de lo que es santidad, de lo que es santo, de lo que es sacro, ¿verdad? Pero si la santidad, el concepto de santidad de Dios, lo rebajamos a un enfoque meramente humano, vamos a degradar mucho el concepto. Entonces, si queremos saber lo que es la definición de la santidad, tenemos que enfocarnos en el mismo ser de Dios. En el mismo ser de Dios. ¿Qué es la santidad de Dios? Dice Luis Berkhoff en su teología sistemática: la santidad de Dios es uno de sus atributos trascendentales, y algunas veces se habla de ella como su perfección central y suprema. Repito la definición, ¿vale? La santidad de Dios es uno de sus atributos trascendentales, y algunas veces se habla de ella como su perfección central y suprema. No está diciendo en ningún momento que la santidad de Dios sea un atributo más importante que cualquier otro. Todos los atributos de Dios son iguales en cuanto a importancia, ¿verdad? Si vamos al pasaje que es muy conocido de Isaías 6, cuando el profeta tiene esa visión cara a cara con la majestad de Dios en su trono, podemos ver cómo los serafines se dicen el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, y toda la tierra está llena de su gloria. Cuando la Biblia repite alguna palabra o repite alguna expresión, en la gramática hebrea eso era un síntoma de que va a ser algo importante. Es como poner un énfasis para que nuestra atención se centre ahí, ¿vale? Es el único atributo de Dios que la Escritura nos revela nombrándolo 3 veces. Santo, Santo, Santo es el Señor. En ningún lugar de la Biblia se dice omnipotente, 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 o misericordioso, misericordioso, o amor, amor. No, no. Santo, Santo, Santo es el Señor. Gloria a Dios. Sería un error, por tanto, tratar de enfocar la definición de santidad con una mentalidad humana, ¿verdad? Enfocándonos. La santidad de Dios no tiene igual, no tiene parangón, no tiene comparación con nada. La santidad de Dios lo hace a Dios admirable, a la vez que temible y atrayente. Cada uno de los atributos de Dios está impregnado por la santidad. De hecho, el nombre de Dios es santo, el Santo de Israel. En hebreo la palabra santidad es kadosh, y el significado de esa palabra implica separar o cortar.
Por tanto, podemos entender que ser santo es ser separado. Wayne Grudem, en su teología sistemática, nos dice: la santidad de Dios quiere decir que Él está separado del pecado y dedicado a mantener en alto su honor. Dios es celoso de su gloria. Dios es celoso de su gloria. Es más, Él no comparte su gloria con nadie. La gloria y el honor son exclusivamente del Señor. Martin Lloyd-Jones también dice que la santidad de Dios apela a la pureza de su ser. Es un ser sin mancha, sin contaminación de ningún tipo, sin aditivos de ninguna clase. Es puro en todo su ser. La Biblia nos habla de la santidad, y cuando nos habla de la santidad lo hace con dos ideas, compartiendo dos ideas. Una en cuanto a lo relacional, a la relación de Dios con sus criaturas, y otra en cuanto a la moralidad de Dios. En cuanto a la moralidad, Dios es santo, Dios es puro, Dios es perfecto, y Él aborrece el pecado y la impureza. Dios no se puede mezclar con nada impuro. Dios no puede tener comunión con el pecado. En cuanto a lo relacional, y por el hecho de que Dios es moralmente perfecto, Dios está por encima de cualquier criatura. Y su manera de relacionarse con ella es exclusiva de Él. Él se relaciona con las criaturas como Él quiere, cuando Él quiere, de la manera que Él quiere, porque Él es soberano. Y si dijéramos esto de una persona, puede sonar un poco pedante, ¿verdad? Una persona que hace lo que quiere, un ser humano que se relaciona con quien quiere, que hace lo que quiere, como quiere, cuando suena. Pero estamos hablando del ser de Dios. Estamos hablando de Dios, de un ser perfecto. Por tanto, cabe. ¿Y de qué manera? Es difícil hacer una definición de la santidad de Dios. A veces, para entenderlo mejor, podemos definirlo a manera de contraste. ¿Qué significa definirlo de forma de contraste? Por ejemplo, si quiero definir algo blanco o el blanco en sí y no tengo capacidad de expresarlo, pues una forma bastante evidente de expresar lo que implica el blanco es compararlo con el negro, ¿verdad? El blanco comparado con el negro resalta, ¿verdad? Entonces vamos a dar una definición que hace Arthur Pink en su libro Los atributos de Dios, que lo recomiendo de verdad, porque es un libro extraordinario. Y dice Arthur Pink: de la misma manera que el poder de Dios es lo contrario de la debilidad natural de la criatura, y de la misma forma que la sabiduría de Dios contrasta con el menor defecto del entendimiento, su santidad es la antítesis de todo defecto o imperfección moral. ¿Amén? ¿Se está entendiendo ahora mismo? Ok, gloria a Dios. Por tanto, concluyendo este primer punto, en el cual hemos tratado de definir algo que es indefinible. No tenemos palabras en nuestro alfabeto, no tenemos capacidad de expresar de ninguna forma lo que es la santidad de Dios. El ser de Dios es incomprensible para el ser humano, pero puede ser conocido. En la medida en que Dios se revela en la Escritura, podemos conocer el ser de Dios, ¿verdad? Por tanto, a modo de conclusión de este primer punto, Dios es santo y su santidad es incomparable. Él es quien define la santidad. ¿Quieres en una palabra definir de una forma perfecta la santidad de Dios? ¿Qué es la santidad? Dios. Ahí no hay fallo ninguno. Dios se define a sí mismo. Dios define la santidad y le da un peso absoluto. Dios habita en luz inaccesible, en su propio ser. Ninguno de nosotros tenemos acceso a esa comunión intertrinitaria. El segundo punto que quiero desarrollar hoy es ¿dónde se manifiesta la santidad de Dios? ¿Verdad?
En primer lugar, la santidad de Dios se manifiesta en la ley moral. De dos formas. Primeramente en el corazón de todos los hombres y luego en la ley moral que entregó a su pueblo, a Israel. ¿Cómo se manifiesta en el corazón de todos los hombres? Por medio de la conciencia. Dios ha dado a cada hombre la conciencia y el conocimiento del bien y del mal. ¿Verdad? En un tiempo donde todo es relativo, donde no tenemos base para argumentar verdades absolutas, Dios pone de manifiesto una verdad absoluta en todo ser humano. El conocimiento del bien y del mal. Y da igual que estés en Cristo o da igual que no estés en Cristo, todo ser humano no tiene excusa. Porque sabe lo que está bien y lo que está mal. El segundo punto, que era cómo se expresaba la ley moral en dos formas, es en la ley moral entregada al pueblo de Israel. Dios quería imprimir su carácter santo a su pueblo. Por eso Él escoge a Israel y aparta a Israel para Él, para imprimirle su carácter santo. ¿Y qué hace? Le da los 10 mandamientos, que es la ley moral de Dios. La ley muestra el carácter perfecto de Dios, el estándar perfecto de Dios. De ahí que ninguno pudiera cumplir la ley, ¿verdad? No podemos cumplir la obra de la ley. Pero eso no quiere decir que la ley no esté en vigencia. La ley moral de Dios sigue vigente. No para salvación, evidentemente, porque ninguno podríamos cumplirla. Pero una vez que somos salvos, para santificación. Nosotros vamos a la ley de Dios y la cumplimos para agradar a Dios. ¿Verdad? Los puritanos lo expresan de una forma, me encantan los puritanos, hermano, lo expresan de una forma encomiable. La ley nos lleva a Cristo. ¿Por qué? Porque nadie podía cumplir la ley y necesitábamos ayuda. Tenemos que correr en busca de un Salvador. ¿Quién es ese Salvador? Cristo, ¿verdad? Pero Cristo nos vuelve a la ley para que nos santifiquemos. Porque si decimos que Cristo nos ha salvado y vivimos de cualquier forma y el pecado para nosotros no importa, entonces ¿de qué nos ha salvado Cristo? Si Cristo pagó por nosotros por el pecado, por nuestro pecado, ¿cómo nos va a salvar para que sigamos pecando? Cuando me refiero a esto, me refiero a un hábito de pecado, a un deleitarnos en el pecado, a una forma de vivir muy fuera de lo que el Señor. Ahora, evidentemente que no somos perfectos aunque estemos en Cristo y pecamos. Muy bien. El segundo punto donde se manifiesta la santidad de Dios es en su obra, en la creación. La santidad es la regla de todas sus acciones. Por tanto, todo lo que Él creó fue perfecto. Lo podemos ver en Génesis 1:31, donde nos dice la Escritura que todo lo que Él hizo fue bueno en gran manera. ¿Verdad? También al hombre lo hizo recto. Esto lo registramos en Eclesiastés 7:29. Dice así la Escritura: He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Pero el diseño original fue perfecto. Adán fue perfecto, hasta que llegó su desobediencia. Los ángeles fueron creados santos, tanto los ángeles caídos como evidentemente los que están adorando al Señor, que siguen en santidad. Pero los caídos fueron santos también. Ellos decidieron seguir a Satanás y sublevarse contra Dios y desobedecerle. En Judas 1:6 nos dice que y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, les ha guardado bajo oscuridad. Pero el diseño original los creó en santidad. Incluso a Satanás lo creó perfecto. En Ezequiel 28:15 nos dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Por tanto, la santidad de Dios se manifiesta en su creación, porque Él es un Dios santo. También se manifiesta
la santidad de Dios y de qué manera? En Jesucristo. Jesucristo es la máxima revelación de la santidad de Dios. Él es santo, Él es justo. Él es el Dios hombre. Es nuestro referente, ¿verdad? Si tenemos que enfocarnos en alguien, nos enfocamos en Cristo. Anhelamos seguir sus pisadas, es más, debemos seguir sus pisadas. Él es el Cordero inmolado, sin mancha. Vino a cumplir la voluntad del Padre y la cumplió. ¿Y de qué manera, verdad? Sin mancha, sin tacha de ninguna clase. Cumplió la ley a cabalidad por cada uno de nosotros. Por eso pudo ser el sustituto del ser humano. Ninguno de nosotros pudimos cumplir la ley. Él la cumplió como hombre. Por tanto, su carácter fue santo. En sus relaciones fue santo. En la forma de predicar fue santo. En su vida, en su muerte, fue santo. El Evangelio de Marcos recoge un versículo que me gusta mucho y que ilustra esto. Se encuentra en Marcos 1:24 y nos dice, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo Hijo de Dios. Es la máxima revelación de la santidad de Dios. También nos muestra la santidad, la manifiesta en la cruz. La cruz del Calvario es el escenario más solemne de toda la historia de la humanidad. Es el evento más importante, más asombroso. Y en él podemos ver de una manera tremenda la santidad de Dios puesta en acción, ¿verdad? Vemos como un Dios santo que no tolera el pecado, que no puede tener comunión con el pecado, descarga toda su ira sobre su Hijo, porque Él cargó con el pecado de todos nosotros, de su pueblo. Por tanto, la cruz nos muestra de una forma tremenda la santidad de Dios. La cruz es un evento entre Dios y Dios, no un evento donde el hombre reluzca de ninguna forma. El hombre lo único que puso en la cruz fue su pecado. Fue la única colaboración del hombre en la cruz. Fue un evento entre Dios el Padre y Dios el Hijo. La justicia de Dios descargando la ira de Dios sobre su Hijo, que nos sustituyó. Esa ira iba destinada a cada uno de nosotros. Y es lo que merecíamos, hermanos. Y es lo que merecíamos. Sin embargo, Jesús fue propicio al Señor. En la cruz podemos ver cómo se relacionan de forma armoniosa muchos de sus atributos. El amor de Dios con su santidad, su misericordia con su justicia, su gracia con su ira. Y puede reconciliar atributos, la cruz, que en alguna forma parece que son excluyentes unos con otros, pero que en la cruz armonizan de manera perfecta. En el Salmo 22, me encanta este salmo. Fijaros lo que dice. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, en la cruz, en su momento de agonía máxima, se ve separado de la comunión del Padre. ¿Pensáis que la sangre que brotó en el cuerpo de Jesús cuando estaba en Getsemaní, ese momento tan malo, fue porque él temía a la corona de espinas, o temía a los clavos, o temía a la lanza? No. Porque él dice que no temamos a aquellos que pueden dañar el cuerpo, ¿verdad? Jesús reacciona de esa forma porque él sabía lo que iba a enfrentar. Iba a enfrentar la separación con el Padre.
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero a continuación, en el versículo 3, y me encanta, esto me encanta de verdad, dice, pero tú eres santo. Él sabía que tenía que ser de esa forma. La santidad de Dios había sido mancillada por el hombre. Y de alguna forma, eso tenía que tener su castigo. Dios no pasa por alto el pecado. Dios no es este viejecito de barba blanca que es condescendiente con el pecado. No. Dios no pasa ningún pecado por alto. Gracias a Dios que estamos en Cristo, ¿verdad? Gracias a Dios que estamos en Cristo. Y que cuando Él nos mira no nos ve a nosotros, sino que ve a su Hijo Santo. Y que su justicia, la justicia de Cristo, fue traspasada a cada uno de nosotros. Hay 4 palabras que dice Martín Lutero que definen su teología, y cuando lo leí me encantó. 4 palabras para definir la teología de Lutero. Cristo es mi justicia. Cristo es nuestra justicia. Cristo es nuestra justicia. En Isaías 53:10 también se nos describe cómo el Padre se agradó en poder satisfacer su justicia en su propio Hijo. Isaías 53:10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Ese es nuestro Dios, hermano. Ese es el Dios que tenemos que conocer. Ese es el Dios de la Escritura. La santidad también se manifiesta en la iglesia. En 1 Corintios 1:2 podemos leer la carta de presentación que hace Pablo a los corintios. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego el último punto que tengo en cuanto a cómo se manifiesta la santidad de Dios. Se manifiesta en su odio al pecado. Dios odia el pecado, aborrece el pecado. Y tenemos el ejemplo que hemos dicho anteriormente. La cruz es una manifestación de la santidad de Dios y cómo Él aborrece el pecado, que no pasó por alto ni a su propio Hijo. Ese es el Dios de la Escritura. En Proverbios 3:32 se nos dice que Jehová abomina al perverso. Y en Proverbios 15:26 se nos dice que abominación son a Jehová los pensamientos del malo. Por tanto, el pecado no es cosa de broma, hermano. Un solo pecado condenó a toda la humanidad. No tonteemos con el pecado, ni nos excusemos. Somos muy buenos poniendo excusas. Dios sabe por qué hago esto, Dios sabe. Que Dios nos ayude. Cuando nos exponemos ante algo tan distinto a nosotros y que contrasta con nuestro pecado, nos hace ver la realidad de nuestra situación. Cuando nos miramos en un espejo que no se ve bien, probablemente no podemos ver bien la realidad. Pero cuando nos miramos en el espejo de la santidad de Dios, ahí se nos muestra tal cual somos. Y te puedo decir que no somos perfectos para nada, ni somos capaces, que tenemos muchas manchas, muchísimas. Juan Calvino dice en relación a esto, de aquí ese pavor y asombro con el cual, como la Escritura uniformemente nos relata, los hombres santos fueron sobrecogidos cada vez que enfrentaron la presencia de Dios. Los hombres nunca son debidamente tocados e impresionados con la convicción de su insignificancia hasta que se comparan a sí mismos con la majestad de Dios. Compara tu vida al ser de Dios. No te compares con los demás. Esa no es la medida.
No nos podemos comparar si somos más pecadores o menos pecadores que el hermano, o que los de fuera. Compara tu ser con el de Dios y vas a ver la realidad de tu vida. En Daniel 18 vemos cómo Daniel, que era un varón íntegro, cómo reacciona ante un encuentro cara a cara con la santidad de Dios. Daniel 18. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Esa es la reacción del ser humano cuando está delante de la presencia de Dios, de la santidad de Dios. En Daniel 17, un versículo anterior, podemos ver la reacción de otros hombres que había allí. Dice así el versículo: y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos gran temor, y huyeron y se escondieron. Por tanto, esa es la reacción que tiene el ser humano cuando se encuentra cara a cara con la santidad de Dios. Algo tan sublime y tan santo nos llena de pavor. Fijaros la reacción de Isaías. Ay de mí, dice, que soy muerto, cuando tuvo la visión cara a cara. Mientras el creyente percibe realmente ese temor, pero es sostenido por la gracia del Señor, por nuestro Señor Jesucristo. Tiene una paz que le sobrepasa todo entendimiento ante la presencia del Señor, ante la santidad de Dios. Y esa santidad ya no le excluye. Dios tolera al creyente. ¿Por qué? Porque no mira a Él, sino que mira a Cristo. Y en Cristo somos aceptos en el amado, ¿verdad? Somos aceptos en el Padre. En el amado somos aceptos en el Padre. La santidad de Dios ya no lo expulsa, sino que lo atrae. Y lo hace postrarse para adorar. Ese es el efecto que provoca la santidad de Dios en el creyente. Sin embargo, en el no creyente, el encuentro con la santidad de Dios produce un trauma que le hace huir de todo lo que representa la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios lo confronta. Y confronta el orgullo de las personas. Y no queremos eso, y huimos. Dice la palabra en Proverbios 28:1: huye el impío sin que nadie lo persiga. Pero bendita esperanza que tenemos en Cristo. Amén. Amén. Bendita la esperanza que tenemos en Cristo. El hecho de que Dios es santo hace imposible que pueda aceptar a la criatura. Puede aceptar al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre tiene pecado. Y Dios no puede tener relación con el pecado. Por mucho que te esfuerces, por muchas buenas obras que quieras hacer, tú te lo montas como tú quieras. Pero no puedes agradar al Señor. El Señor no te va a recibir. ¿Puede habitar la luz con las tinieblas? ¿Puede habitar Cristo con Belial? No. Dios es justo, hermano. Dios es justo. No podemos pasar por alto la justicia de Dios. Dios es justo. Y ninguno de nosotros somos justos. Por tanto, Dios no nos aceptaría. Pero bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, porque su santidad, la justicia de nuestro Señor Jesucristo, cumplió lo que exigía la santidad de Dios el Padre. ¿Me estáis entendiendo? Cristo cumplió lo que cada uno de nosotros no podríamos cumplir. Nunca, jamás. Él lo cumplió. Él lo cumplió. Con su vida perfecta y santa. Y con su muerte satisfizo la justicia de Dios. Y ahora esa justicia no es imputada. Y nosotros le imputamos a Él nuestros pecados. Eso se llama en teología doble imputación. Nosotros le damos todo nuestro mal, nuestra maldad,
y Él nos da su justicia. Y la justicia de Cristo es la que nos hace aceptos delante del Padre. En Efesios 1:6 nos dice la Escritura: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Estamos terminando, hermanos. Solo quiero dar una breve conclusión, repasando un poquito lo que hemos tocado, y luego 4 aplicaciones prácticas para nuestra vida. Hemos visto que la santidad de Dios solo puede ser definida en su propio ser, en Dios. Que Dios es santo como ningún otro, que trasciende todo lo que podamos comparar con Él. Por tanto, todos sus atributos son santos. Hemos visto que su santidad se manifiesta en las leyes morales puestas en el ser humano y dadas a su pueblo Israel, que siguen vigentes hoy día para la Iglesia en cuanto a santificación. Hemos visto que su santidad se manifiesta en la obra, en la creación, porque esa es la regla de todas sus acciones, la santidad, y todo lo que Él crea es perfecto. Hemos visto que su santidad se muestra en la máxima revelación a nuestra vida, que fue Cristo, que se manifiesta en la cruz, que se manifiesta en su iglesia y en su odio al pecado. Hemos visto que todos los hombres reaccionamos impresionados con temor ante la santidad de Dios, pero solo los creyentes pueden ser incluidos, porque su gracia es la que nos sostiene. Y me gustaría orar en esta tarde. Me gustaría orar, y a todos aquellos que nos están viendo por redes sociales, me gustaría orar por todos aquellos que nos oyen y que no conocen al Señor. Así que si me queréis acompañar. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra que es santa, Señor. Te damos gracias por tu palabra revelada, porque a través de ella, Señor, tú te diste a conocer. Y podemos conocerte cada día más, Señor. Y podemos conocer cómo tú eres y cómo está compuesto tu ser, de cada atributo perfecto, Señor. Padre, te ruego, Señor, que en esta tarde te glorifiques, Señor, y tu santidad se muestre en cada persona que está oyendo, Señor, este mensaje, Señor. Que puedan ser sensibles, Señor, a lo que tú has querido hablar en esta tarde, Señor. Que este mensaje pueda traer convicción de pecado a las vidas. Que este mensaje confronte a cada persona que no te conoce. Que ellos puedan ver de forma verdadera su estado natural. Puedan ver su rebeldía, puedan ver que llevan vidas que no te agradan. Pero tengo una buena noticia que darles. Que Cristo vino a perdonar a pecadores. En esta tarde puede haber llegado la salvación a tu casa. Yo te digo, corre a Cristo. Refúgiate en Cristo. Sostente en la roca. Que Dios ponga convicción de pecado en tu vida, que puedas arrepentirte de la vida de pecado y rebeldía que llevas delante de Dios. Y que puedas clamar y creer en el Señor Jesucristo, que vino a perdonar los pecados, que vivió una vida santa, que cumplió la ley a cabalidad, que murió por ti y por mí, por nuestros pecados, que sufrió la ira de Dios y que resucitó al tercer día, venciendo al imperio de la muerte. Si crees en el Señor Jesucristo en esta tarde, te puedo garantizar que la vida eterna ha llegado a tu casa. Te puedo garantizar que nos veremos en la eternidad alabando y adorando a este Dios santo del que hemos hablado hoy. Corre a Cristo. Te imploro que corras a Cristo. Y vamos a terminar con 4 aplicaciones prácticas para que podamos aplicar a nuestro día a día. En primer lugar, debemos aprender que
no podemos acercarnos a Dios de cualquier forma. Debemos acercarnos a Dios de forma reverente, porque eres Dios santo. Él es santo, hermano. Él es Dios. No estamos hablando de nada ni nadie que se pueda comparar a su ser. Dios es santo. No es tu colega, no es nada parecido. Dice la palabra en Salmo 89:7, Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. En segundo lugar, me gustaría decirte que sirvas a Dios con temor reverente, no hablo de miedo, pero con temor reverente. La palabra del Señor nos dice en Hebreos 10:31 que horrenda cosa sería caer en manos del Dios vivo. Sirve a Dios con temor. La palabra nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El tercer consejo que te quiero dar en esta tarde es que obedezcamos el mandato de ser santos. Dios nos salva para que seamos santos, para que nos santifiquemos, como su esposa que somos, la iglesia del Señor, como su amada. Primera de Pedro 1, 15 y 16 nos dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Es un mandato del Señor, es un deber de todo cristiano, procurar la santificación. Y eso no es legalismo, hermano, no. Legalismo es querer salvarnos por nuestros propios medios. Pero amar la santidad de Dios y querer servir a Dios de forma santa y procurar la santidad en nuestras vidas como responsables que somos. Somos agentes morales responsables. El ser humano tiene responsabilidad en su santificación. Por tanto, seamos obedientes al Señor. Y en último lugar, me gustaría que pudiéramos buscar la santidad en el único lugar donde hay una fuente inagotable de santidad, en el mismo ser de Dios. Que levantemos nuestra mirada, que contemplemos la hermosura de su majestad, que contemplemos la santidad de Dios como algo que nos traspasa tanto, como algo que somos tan incapaces de comprender. Deleitaros en el Señor. Si dedicáramos más tiempo a deleitarnos en el Señor y en su presencia, probablemente nos iría bastante mejor. En Primera de Tesalonicenses 5:23, y aquí quiero culminar, nos dice el apóstol Pablo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, amemos conocer cada día más al Señor. Busquemos poner de nuestra parte, vayamos a la palabra, busquemos al Señor en nuestro cuarto, esa intimidad con el Señor. Que cada día podamos tener un conocimiento mayor, porque a lo largo de nuestra vida cristiana es necesario. Que el Señor os bendiga.